Bienvenidos a todos, buenas tardes. Estoy aquí en representación de nuestros pastores, que ellos están ahora en el seminario de matrimonios. Sí, espero que hayan tenido un buen tiempo por allá y de mucha bendición. ¿De acuerdo? El tema de hoy que vamos a tocar es: servir a Dios es un privilegio, es un honor. ¿Sí? Todos los seres humanos, todos sin excepción alguna, nacimos para alabar, adorar y servir a Dios. ¿Sí? Todos nacimos a eso. Quienes no han recibido a Cristo en su corazón y no conocen eso, bueno, pues ustedes en algún momento de su vida se los harán saber. ¿Sí? Pero sí, todos los seres humanos, para eso fue creado el ser humano, por eso somos la creación de Dios, ¿verdad? Entonces, el servicio a Dios es por amor y gratitud, ¿sí? Servir a Dios es un privilegio, es un honor. Y les voy a platicar, cuando Jesús caminaba por las orillas del mar de Galilea, empezó a llamar a sus discípulos, aquellos que estarían con él y llevarían su gloria por las naciones. Y esa es nuestra comisión, ¿verdad? Ir a todas las naciones. Pero ellos lo siguieron con diligencia, dejando todo para seguir al Maestro. ¿Sí? Enseñándonos que servimos a Dios por amor y gratitud. ¿Sí? Servir a Dios es un privilegio, como bien dice aquí, es un honor. Dios nos libra para que le sirvamos. ¿Sí? Él nos libera. La Biblia nos muestra cómo los juicios de Dios sobre Egipto y el duro corazón de Faraón, que a pesar de ver la gradual caída de su imperio, continuaba con su actitud arrogante y soberbia, sin dar oído a las palabras. ¿Sí? A las palabras de Dios. ¿Sí? Y así somos nosotros en ocasiones, ¿verdad? Nos damos oído a las palabras de Dios. ¿Sí? Faraón, aunque ya le había mandado llamar con Moisés y le había dicho, Jehová dice así, ¿verdad? Y ya le había convertido las varas de todos, hasta la de Moisés, en víboras, ya le había llenado él bañándose en el río, ¿sí? El Nilo, ¿verdad? Sí, el río Nilo, le había llenado de sangre y todo, y aún así seguía endurecido su corazón. Y vemos cómo en Éxodo 8, 1 y 2, dice: entonces Jehová dijo a Moisés, ¿quién le dijo? Jehová, ¿verdad? Jehová le dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, y si no lo quisieres dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todos tus territorios. ¿Verdad? Entonces vemos cómo Jehová mandó a Moisés a decirle a Faraón que dejara ir a su pueblo para que le sirviera, ¿verdad? Para que lo adorara y le sirviera, ¿verdad? Entonces, reflexionando en esto, debemos debemos reconocer que a veces la dureza de nuestro corazón nos hace sufrir las consecuencias de no ir y obedecer a Dios. Y el deseo de Él es simplemente liberarnos para que podamos adorarle libremente y podamos servirle, ¿verdad? Y servirle con amor y gratitud. Pero también hay que tomar en cuenta que para poder llegar a esto debemos tener como prioridad la comunión con Dios. O sea, nuestra prioridad debe ser la comunión con Dios, ¿verdad? En Éxodo 8:1 vamos a ver una frase, ¿sí?, que dice: Jehová dijo a Moisés:
Vemos que Moisés estaba entonces en la misma presencia del Señor. Por eso Jehová le habló directamente. Jehová dijo a Moisés, y es primordial mantener el orden de Dios, primero Dios y todo lo demás. Y como sabemos, y como todos los que tenemos conocimiento de la palabra y los que estamos en Cristo, sabemos que primero es Dios y luego todo lo demás. Primero es Dios, luego tu esposa, luego tus hijos, luego tu familia, luego tu trabajo y al final el ministerio, que es la parte del servicio. Pero primero debemos adorar a Dios, ¿verdad? ¿Sí? Y sabemos que es en su presencia donde conocemos su perfecta voluntad, ¿sí? Sus planes, y es cuando somos equipados para llevar a cabo su propósito para nuestras vidas. Dios tiene un propósito para la vida de cada uno de nosotros, ¿sí? Debemos tener en cuenta que nuestro ministerio o servicio es la consecuencia de esa comunión con Dios, de la relación que tenemos con Él. Entonces, eso lo vamos a ir aprendiendo poco a poco, ¿verdad? Y vemos cómo Jesús habla cuando andaba por ahí en su deambular, conociendo su relación con Dios, en su ayuno, cuaresma, recorriendo, que Satanás lo atrapa. Y bueno, no lo atrapa, lo quiere atrapar, ¿verdad? Sí, leemos en Lucas 4:8. Y dice, respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y tú has de decir, pues sí, está escrito, pero ¿dónde está escrito? Yo ahorita les voy a decir dónde está escrito. ¿Sí? Está escrito en Deuteronomio 13:4. Y dice, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a Él serviréis y a Él seguiréis. Entonces, sí está escrito, ¿verdad? Bueno. Y en esto vemos cómo primero es la adoración o la intimidad con Dios y luego el servir. Dios nos trae libertad, ¿sí? Dios trae libertad a todos sus hijos para que les sirvamos con amor y gratitud. Sabemos que la queremos recibir y habrá quien no, ¿verdad? Libre albedrío, pero sí nos trae libertad Dios, ¿sí? En Éxodo 8:1 vamos a mencionar una frase del primer versículo que dice, también vemos ahí una gran revelación. Y dice, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Esta es una frase que vamos a tocar ahorita, unos instantes, ¿sí? En la primera parte, deja ir a mi pueblo, nos enseña que el enemigo del pueblo de Dios, ¿quién es el enemigo del pueblo de Dios? Satanás, ¿verdad? ¿Sí? Usará todas las circunstancias y medios posibles para impedir que le sirvamos al Señor. Esta parte nos revela también la importancia de la liberación para servir a Dios, ¿sí? Podemos y vamos y observamos, y todos lo hemos vivido alguna vez, ¿sí? Como el enemigo de los hijos de Dios. Nosotros somos los hijos de Dios, ¿verdad? ¿Y quién es nuestro enemigo? Satanás, el chanclas, le digo yo, ¿sí? Presentará muchas alternativas para mantenernos ocupados y distraídos, para evitar, él lo que quiere evitar es que le sirvamos a Dios, ¿sí? Quiere evitar que lo adoremos, quiere evitar que lo alabemos, ¿sí? Y entonces nos pone trabas, nos manda problemas en los negocios, en el trabajo, nos da depresión, nos enfermamos, nos da tentaciones, resentimientos, desánimos, chismes, quejas. ¿Sí? Yo sé que la queja no viene de uno, la queja viene del diablo, ¿verdad?
Y les voy a platicar aquí una experiencia que tuve en uno de los grupos en los que nos reuníamos. ¿Sí? Pero había una pareja que todas las reuniones se quejaba. Todas las reuniones se quejaba. Es que no tengo trabajo, es que no tengo dinero, es que no me alcanza para pagar la luz, es que no me pasa. ¿Sí? Hasta una vez que Dios me dio revelación, ¿sí? Y me dijo, dile que se deje de quejar. ¿Sí? Y entonces yo le dije lo que Dios me mandó a hacer, a servirle, ¿verdad? Y le dije, oye, pues ya no te quejes, en lugar de quejarte, ¿por qué no agradeces por lo que tienes? Tienes un techo donde vivir, tienes una esposa, tienes unos hijos sanos, tienes salud, tienes familia, o sea, agradece por eso y deja de quejarte. Yo no sé si a causa de lo que el Señor me mandó a decirle o no, pero realmente dejaron de quejarse. Y después de unos meses, Dios les abrió las ventanas de los cielos y empezó a llegar la bendición abundantemente en su vida, ¿eh? Pero sí es un problema, o sea, si nosotros nos acercamos, en lugar de estarnos quejando, ¿sí? Vamos a agradecer. Ok. Pero estábamos hablando de que Jesús vino a traer libertad a los cautivos, ¿verdad? Y leemos en Lucas 4, 18, 19. Y es Jesús hablando, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Jesús está hablando en la sinagoga, ¿verdad? Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Entonces, en Cristo somos libres para poder servir, ¿verdad? ¿Sí? Dios, además de su gran amor a nosotros, también nos bendice por el simple hecho de servirle. Y servirle a Dios es un privilegio y es un honor. ¿Sí? Ok. Pero lo que no tenemos que hacer es buscar la recompensa para servirle, ¿verdad? Primero tenemos que servirle y después tendremos la recompensa. Habrá, en un principio, si piensas, pues sí, quiero eso, pues me pongo a servirle, si no, no lo voy a tener. No. ¿Por qué? Porque Él es bueno, Él siempre nos va a procurar bendecirnos. ¿Sí? Entonces nosotros debemos servir simplemente por amor y gratitud. ¿Sí? Ya el premio, como dice, ¿no? Busca primero el reino de Dios y todas las cosas por añadidura vendrán. Bueno, vamos a ver cómo viene el premio, cómo vienen los galardones y en qué momento. ¿Sí? Leemos en Apocalipsis 22, 12. Es para los que traen su Biblia y quieren buscarla. Perdón, no les mencioné, la pantalla acá tiene un problema técnico y saquen su Biblia, por favor. Los que no traigan Biblia, pídanle a los sugieres que los apoyen. Les podemos prestar una. ¿Sí? Bueno, en Apocalipsis 22:12, que Apocalipsis 22 es el último libro del Nuevo Testamento y el último libro de nuestra Biblia, ¿verdad? Y dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Y a esa obra que se refiere es al servicio, ¿verdad? ¿Sí? Según hayamos servidos. Yo les voy a leer otra versión, ¿sí? Que es la versión de traducción latinoamericana. Y yo les recomiendo que cuando consulten la Biblia, cuando vean algunos versículos que no les quede muy claro, consulten otras versiones. Seguramente nos va a ayudar, como a mí. ¿Sí? Bueno, dice, miren,
yo vengo pronto y traigo la recompensa conmigo para pagarle a cada uno según lo que haya hecho. ¿Sí? Traigo la recompensa conmigo para pagarle a cada uno, ¿verdad? Según su servicio. ¿Ok? Bueno, entonces debemos servir a Dios por amor y gratitud. ¿Sí? En la segunda parte del versículo, de la frase del versículo de Éxodo 8:1 dice, para que me sirva. ¿Sí? Nos habla del propósito de Dios para nuestras vidas, su plan celestial. Dios nos ha equipado para que cumplamos lo que Él planeó para nuestras vidas. ¿Sí? Como mencionamos hace un rato. Todos nacimos para adorar, alabar, adorar y servir al Señor. ¿Y por qué nacimos así? Pues porque Él nos equipa. Él ya nos dio equipo, pero los dones que vamos a recibir los vamos a conocer poco a poco, de acuerdo conforme vaya nuestro crecimiento espiritual, ¿sí? Que es progresivo, es como dice la primera canción de nuestra alabanza el día de hoy, de gloria en gloria, de victoria en victoria, ¿verdad? Bueno, entonces todos nos preguntamos, ¿cómo nos equipa Dios? Pues no inventes, ¿no? Pues yo nací así, pues yo no veo mi equipo, pues no. Tienes que prepararte. Les recomiendo que se inscriban a Dunames. Son alumnos y egresados, ¿eh? Sin Dios nada podemos hacer. Es real. Sin Dios nada podemos hacer. Cuando somos conscientes de su llamado, ¿sí? Debemos fortalecernos en Él y servirle con todo nuestro amor. El servicio a Dios es un privilegio, es un honor. ¿Sí? ¿Y cómo nos debemos de preparar? Pues poco a poco. ¿Sí? Les repito, todo es progresivo. No nacimos, ¿verdad? Porque una vez que conocemos a Dios, una vez que nacemos o que llegamos a los pies de Cristo, nos surge con mucha fuerza en nuestro corazón el servir a Dios y empezamos a hacer diferentes cosas para Él. Lo primero que pensamos es, voy a servir en la iglesia. Yo no les digo que no. La iglesia, nuestra iglesia, nuestra casa y todas las iglesias necesitan ayuda, ¿sí? Necesitan gente que esté aquí al pendiente de las necesidades de la iglesia, ¿sí? Pero ese es un servicio para la iglesia, no es todavía un servicio para Dios. Que sí es, ¿no? El venir aquí a la congregación, pues es un servicio, ¿sí? Es un servicio porque tenemos que venir y estar en la presencia de Dios, tratar de estar, y eso inicia desde la primera oración, antes de la primera canción de la alabanza, desde la lectura que se está dando en la alabanza, ¿sí? Con todo eso estamos buscando la presencia de Dios y lo adoramos, lo alabamos y lo adoramos, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, pues es por gracia que el Señor, es por la gracia del Señor que ya recibimos y ya somos salvos, ¿sí? O sea, no está condicionado. Está condicionado a que reconozcamos que Jesús es nuestro Salvador, es nuestro Señor y Salvador, ¿verdad? A eso sí está condicionado. Pero una vez que ya lo tenemos, ya somos salvos y tenemos el privilegio de participar de su obra. Y procuramos con un corazón manso, humilde, ¿sí? El darle la gloria a Jesucristo, pues finalmente el poder es de Dios, ¿sí? Entonces, servir a Dios es una gran bendición y honor, es un privilegio, ¿sí? Y seguimos pensando, bueno, ¿y cómo nos va a equipar? Bueno, Dios nos alcanza con su amor y gracia. Y la gracia de Dios es un regalo que no merecemos, ¿verdad? Es un regalo inmerecido, ¿sí? Nos da la salvación y nos equipa
impartiendo en nuestra vida dones para servirle. O sea, ¿cómo nos equipa Dios? A través de dones, los dones que Él nos da, ¿verdad? Y nos los da por su gracia. Por eso debemos perseverar en gozo el servir a nuestro Señor, ¿sí? Sabiendo que todo viene de Él, todo viene de Dios, ¿verdad? Ahora me vas a preguntar, bueno, ¿y cuáles son esos dones? Ahí les voy, ¿sí? Ahí les voy. Hay dos tipos de dones, todos vienen del Espíritu, pero vienen que son los dones del Espíritu Santo, que son, ¿sí? Y además de eso, los dones ministeriales, que son para los ministerios de su iglesia, del cuerpo, son para los ministerios del cuerpo de Cristo, el cual somos todos nosotros, ¿verdad? Y en los dones espirituales leemos Corintios 12, 4, 5. Primera de Corintios 12, 4 y 5. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Todos sabemos que Dios nunca cambia, ¿verdad? Dios no cambia, cambiamos nosotros o no, cambia nuestra forma de parecer, nuestra forma de pensar, pero la de Él no. Él nunca cambia, ¿sí? Él te va a dar un don y te puede dar otro, ¿sí? Él te puede mandar por un camino, pero nunca te va a mandar por otro, ¿verdad? ¿Ok? Les voy a leer 1 Corintios 12, 7 al 11. Primero en la versión de nuestro libro de texto, que es Reina Valera, yo así le digo, perdón, Y luego les voy a leer otra versión para que nos quede más claro, ¿verdad? Dice, es 1 Corintios 12, del 7 al 11, porque cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque ¿a quién? A este o a este o a este, ¿verdad? A este, dice, ¿sí? Es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro, ¿sí? Palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas, todos estos dones, las hace uno y el mismo Espíritu. ¿Qué quiere decir? Que las haces tú junto con el Espíritu, ¿sí? Cuando tienes el Espíritu contigo, la vas a hacer, ¿sí? Repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Quién? Dios, ¿verdad? Entonces, yo les voy a leer otra versión. Déjenme que me haga caso esto. Es que traía yo todo aquí en el iPad, pero pues en la mañana Dios me habló de otra forma, entonces pues. Ok, entonces quedamos que era 1 del 7 al 11 y se los voy a leer en Nueva Versión Internacional para que nos quede claro. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. A uno Dios da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento, a otros fe por medio del mismo Espíritu, a otros y por ese mismo Espíritu dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros el discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas y a otros el interpretar lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno
según Él lo determina. ¿Sí? Me gusta esta versión porque nos habla de un único espíritu. ¿Cuántos espíritus hay? El Espíritu Santo, ¿verdad? El uno, el único espíritu. Esa es la versión que me gusta. ¿Sí? Ahora, ¿cuántos dones hay? Hay muchísimos, infinidad de dones, perdón. ¿Sí? Y les voy a leer en Romanos 12, 6 y 8, que nos dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, ¿sí? O si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, ¿sí? El que reparte, pues que reparta con libertad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría, ¿verdad? No hay algunos que no se asemejan a estos 9 que leímos, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice? Del que sirva, pues que se dedica a servir, ¿verdad? El que es doctor, pues que cure a los enfermos. El que es empresario, pues que atienda a su empresa y atienda a su negocio, ¿verdad? Todo eso es para servir a Dios, ¿verdad? Ok. Ahora vamos a ver los dones ministeriales, que también son otros dones, que son, muchos le llaman el ministerio quíntuple, ¿sí? Porque son 5 dones que son los 5 dones ministeriales, ¿sí? Y se usan para su iglesia, para el cuerpo de Cristo. ¿De acuerdo? Y eso lo vamos a leer en Efesios 4, 11 y 12. Efesios 4, 11 y 12. Y aquí también les voy a leer primero Reina Valera y posteriormente en Nueva Traducción Viviente. Ok, y dice, y él mismo, ¿quién? Dios, ¿verdad? Constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahí están los 5, perdón, ¿sí? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Sabemos quiénes somos el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Nosotros, su iglesia, somos parte del cuerpo de Cristo. Les voy a leer la versión Nueva Traducción Viviente. Dice, pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa. Perdón, me fui a Efesios 4, pero no me fui al versículo correcto. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. ¿A quién se la dio? A la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Nosotros, ¿verdad? Los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Yo creo que ahí nos queda más claro, ¿verdad? ¿Sí? Entonces esa es mi recomendación. Vean otras versiones cuando tengan dudas, cuando dicen, ay, es que no me dijo nada, pues búscale por otro lado. Seguramente te va a decir algo, ¿no? Seguramente lo vas a tener y vas a tener el discernimiento buscando la otra. Y si no, bueno, ya saben el camino, Dunamis, ¿verdad? Dunamis, luego el Sillú y luego, bueno, él les dijo. Bueno, pues ¿cuál es el servicio a Dios? Muchas veces pensamos si somos aptos o no para servir a Dios, debido a que creemos que no somos lo suficientemente santos o maduros para servirle, ¿sí? Pero no se trata en realidad de lo bueno o perfectos que seamos. Se trata de la perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas, ¿sí? Entonces nosotros ocasionalmente decimos, pues no, yo no sirvo para eso, ¿no?
Pero cuando Dios te manda, ¿sí? Ahí no te puedes echar para atrás. Si no, pregúntele a Jonás, ¿verdad? ¿Sí? ¿A dónde se fue Jonás? Para el otro lado y se lo comió el peje. Bueno, entonces se trata de la perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas. El Señor nos escoge por su amor y no por nuestros méritos. ¿Sí? O sea, no va a estar buscando nuestros méritos. Por su amor nos escoge y nos manda al servicio, ¿verdad? Simplemente por su gracia y bondad. Y ya hablamos de que su gracia es un regalo, la gracia de Dios es un regalo inmerecido, ¿verdad? Por eso la gloria y honra es siempre para Él, ¿verdad? La gloria y honra es para el Señor, también lo cantamos, ¿verdad? En el principio, ¿verdad? Y les voy a mencionar ejemplos. Moisés siguió a Dios, ¿sí? Tuvo la comunión con Él, estuvo en contacto con Él, ¿sí? Estuvo en su presencia cuando lo mandó, ¿sí? Porque Jehová le dijo, ¿sí? Entonces estuvo en su presencia y fue, y llevó al pueblo elegido de Dios por 40 años a través del desierto, ¿sí? Para acercarse, porque no alcanzaron a llegar con Moisés, acercarse a la tierra prometida, ¿verdad? Otro de ellos, Pedro. Los estudiosos de la Biblia dicen que Pedro era un simple pescador, que era ignorante, ¿sí? De hecho, hay quien se atreve a decir que era analfabeta, ¿sí? Pero, y esa gente que se atreve a decirlo, o esos estudiosos, dicen que parte de lo que vivió Pedro, ¿sí? Porque Pedro no escribió ningún evangelio, ¿sí? Parte de lo que escribió Pedro está escrito en Marcos, ¿sí? Pedro escribió algunas cartas, ¿sí? Algunas epístolas, que son 2 capítulos de la Biblia, Pedro 1, que son cortitos, y primera y segunda de Pedro, que son cortitos, ¿sí? Pero Pedro, ¿cómo lo usó Jesús, ¿verdad? ¿Sí? Y finalmente Pablo escribió más de la mitad del Nuevo Testamento, ¿verdad? Pablo, que era un perseguidor de los cristianos, perseguidor de la iglesia de Jesús, ¿sí? Que los mataba, disfrutaba haciéndolo hasta que se encontró camino a Damasco, a Jesús, y a ver, dile que no. Así estamos, ¿no? ¿Verdad? A ver, dile que no a Jesús, a ver, ¿verdad? Entonces la Biblia nos enseña que toda persona que nace de nuevo en Cristo experimenta un profundo deseo de servir a Dios, ¿sí? Casi de inmediato empezamos a hacer cosas para el Señor. Es importante que tomemos en cuenta que dependemos de la voluntad del Espíritu Santo y no de la voluntad de los hombres. O sea, ya eres cristiano, ya vente, vamos a servir acá, ¿no? Vamos a evangelizar, o no tienes ni la más remota idea de lo que le vas a hablar. Dios te puede usar, sí, te puede usar en un momento dado, ¿sí? Pero cuando sales a la calle, corremos el grande riesgo de no evangelizar de forma correcta, ¿sí? Y dar falsa doctrina a la gente, ¿sí? Porque normalmente cuando llegamos a los pies de Cristo y queremos, o salimos de aquí, emocionados, motivados, ya te postraste, ya lloraste, ya todo, ¿no? Dices, no, pues ya estoy hecho, y empiezas a platicar y tienes el riesgo de no dar sana doctrina, y yo lo que recomiendo es que sí te prepares para evangelizar, ¿sí? Y la forma de prepararse, pues, creo que está aquí en este librito, ¿verdad? En este librito, y que tenga revelación. Todos llegamos en un momento dado a tener revelación, por supuesto, ¿no? O quieres participar en la alabanza, pues, canto bien, ¿sí? Canto bien.
toco un instrumento, toco la guitarra, toco la batería, lo que sea, pero no tienes la unción del Espíritu para poder alabarlo y para poder adorarlo, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos cantantes conocemos que cantan padrísimo, pero ahí andan en el mundo secular, cantando otras canciones y no alabando y adorando a Dios? ¿Por qué? Porque no tienen el llamado. Simplemente porque no tienen el llamado. Igual, concertistas, ¿no? Tocan violín, tocan todo, violín, todos los el corno francés y todo. Yo me acuerdo de eso porque hubo un adorador que un día conocí que tocaba el corno francés, pero él sí tenía el llamado, ¿sí? Increíble. Bueno, pues para terminar, les voy a dar un poquito de cultura. Bueno, la palabra servir se traduce de la palabra hebrea abad, A-B-A-D, abad, que además quiere decir adorar, culto, desempeñar, honrar, ministrar, trabajar, realizar un servicio, etcétera, ¿no? ¿Sí? Entonces vemos que nuestro servicio al Señor debe ser una expresión de adoración y no una carga o una molestia incómoda. Debemos servir con amor y gratitud, porque servir a Dios es un privilegio, es un honor, ¿sí? Y no que se nos haga una carga pesada el tener que servir a Dios, ¿verdad? Y tanto aquí en la iglesia, en el ministerio, hay que decir, oye, te toca hacer, oh, otra vez, ¿sí? Oye, te toca este fin de semana, oye, pero te acabo de ir, ¿no? Otra vez, ¿sí? No debe ser una carga para nosotros el servir, porque sí es un privilegio, realmente es un privilegio. Acabamos de cumplir 14 años, esta iglesia acaba de cumplir 14 años, ¿sí? Y lo mismo dijeron nuestros pastores, ¿sí? Servir a Dios nos ayudó esos 14 años y nos demostró que sí es un privilegio servir a Dios, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, Dios nos muestra su gran poder a favor de nosotros, sus hijos, y nos libera conduciéndonos por el desierto de nuestras vidas para llevarnos hacia nuestra tierra prometida, a la tierra, a lo que Él nos tiene prometido, ¿sí? Entonces Dios nos libera para eso, ¿sí? Porque nuestro Dios es todopoderoso y Él nunca cambia. Recuerden, nunca cambia. Dios ya tiene algo para ti y no lo va a cambiar, ¿sí? No piensa, ay, ya no me gustó para eso, mejor lo mando para eso. No, sí lo hace y lo hace. Dios no se equivoca, ¿sí? Su poder rompe con las cadenas espirituales que nos atan para que le sirvamos con amor y gratitud. Con amor y gratitud, porque servir a Dios es un privilegio, servir a Dios es un honor, ¿sí? No desmayemos, el Señor está con nosotros siempre, siempre está con nosotros. Dios es bueno, siempre. Dios nos cuida. Amén. Gracias. Te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, por esta palabra que nos trajiste el día de hoy, porque nos trajiste esta tarde, Señor. Te bendecimos, Padre, te adoramos, te alabamos siempre, Señor. Tratamos de estar y abre nuestros oídos espirituales, nuestros ojos espirituales para seguir tu camino, Señor, para que seamos guiados por tu Espíritu, Señor. Te damos gracias por este Espíritu que nos dejaste, por este Espíritu que nos lleva por tus caminos, Señor, para poder alabarte, adorarte y servirte, Señor. De igual manera, te pido, Señor, por todos los matrimonios que se fueron al seminario, que regresen con bien, Señor, que abras los caminos, los cuides, que mandes ángeles a que les cuiden el camino y lleguen con bien, y que sea corto el plazo, Señor. Todo esto, Señor, te lo pido también. Te pido, Padre, por los hermanos aquí presentes, por sus familias aquí representadas, por las familias y por las oraciones de todos y cada uno de nuestros congregantes, por las oraciones y cada uno de nuestros familiares, Señor.
Haz tu voluntad en ellos, Señor. Todo esto, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias. Gracias a Dios. Gracias. La gloria es para el Señor. Gracias. ¿Alguien nos visita por primera vez? ¿A dónde? ¿Allá? Ah, hola. Bienvenida. ¿Cuál es tu nombre?